Y con este hermoso tema de Samuel Hernández, confiando en Dios. Y ese es el tema precisamente de la reflexión de esta mañana en nuestra cita divina por el 97.7 Nueva Vida. Ya estamos conectaditos también a través del fanpage de Nueva Vida. Todos unidos declarando que confiamos en Dios. Confiando en Dios, vamos. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré, si es su voluntad. Estoy confiando en el que dijo contigo estaré. Estoy confiando en el que dijo yo te sanaré. Estoy confiando en el que dijo por ti pelearé. Estoy confiando en el que dijo yo te sostendré. Estoy confiando en Dios. Estoy confiando en Él. Estoy confiando. Así es, nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra confianza está puesta en Él. El Dios Todopoderoso está con nosotros en todo momento. Así que dilo, vamos, yo te invito a que tú lo digas en esta hora. Estoy confiando. Estoy confiando. Si yo te pregunto, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que tú puedas responder. Estoy confiando, vamos. Nuestra fe está puesta en el Señor. Mi fe no se muere. He puesto la mirada en ti. Mi fe y toda mi confianza. Estoy confiando en ti, mi Dios. Estoy confiando en ti, mi Dios. Qué hermoso tema, qué hermosa declaración, la declaración de fe de esta mañana. Estoy confiando en Dios. Que cuando te pregunten cómo tú estás, tu respuesta sea, estoy confiando. Hay cosas que no están en mis manos, pero yo estoy confiando. ¿Pero confiando en quién? Confiando en Dios. Bienvenidos a todos los que se conectan a Nueva Vida 97.7 FM, a estas ondas radiales que nos escuchan, que siempre nos sintonizan, y todos los que están en el live también, a ustedes, para ustedes bendiciones. También lo compartimos en nuestro fanpage Yanira Rodríguez. Ahí también puedes disfrutar de la reflexión de la mañana. Estoy confiando en quién, confiando en Dios, porque Dios es tan bueno, maravilloso, misericordioso. Hoy es un nuevo día, un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Así que hay motivos para darle gracias a Dios porque amaneciste con vida. Porque todo está bien. Mientras hay vida, hay esperanza. Y quiero compartir unos versos bíblicos que se encuentran en Jeremías 17, versos 8 y 9. Dice así, versos 7 y 8, perdón, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, escucha esto, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermosa palabra, bendito el varón. Y cuando dice varón se refiere, ¿verdad?, al ser humano. Bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Dios, es Jehová, el Dios Todopoderoso. Dice que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, escúchame bien, cuando sientes que todo está seco, cuando sientes que todo se complica, cuando llega el tiempo de la sequía, escucha la promesa de Dios y su palabra tan hermosa a través del profeta Jeremías. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Sabes que esta palabra es poderosa, porque el versículo 14 hay una exclamación.
donde este versículo, yo sé que muchas personas lo están repitiendo hoy, lo están diciendo, está saliendo este clamor del corazón. Sáname, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ese es el versículo 14 de esta porción bíblica de Jeremías 17. Te lo voy a repetir. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Palabra hermosa, la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Esa palabra que penetra lo más profundo de tu corazón y te deja saber que mientras tú pongas tu confianza en Dios, todo va a estar bien. Todo estará bien. En el libro de Proverbios, en la traducción, nueva traducción viviente, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él enderezará tus veredas. Confía en Él. Camina con Él. Que tú puedas sostener su mano hoy y decir: yo estoy confiando en Dios. Estoy confiando. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo dicen en esta mañana? Estoy confiando en el Dios que no me abandona, en el que no me deja, en el que no me falla. ¿Dónde está puesta tu fe? Te pregunto, ¿dónde está puesta tu fe? Estoy confiando. ¿En quién tú has puesto tu confianza? Estoy confiando. ¿Está tu confianza puesta en Dios? Estoy confiando. Confía, no temas. Tu fe está puesta en Dios. Estoy confiando en ti. Mi fe no se muere. He puesto la mirada en ti. Mi fe y toda mi confianza. Estoy confiando. ¿En quién estás confiando? En ti, mi Dios. En ti, mi Dios. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas abrir la puerta de tu corazón. Esa puerta que no debe estar cerrada. La puerta de tu casa está cerrada, pero la puerta de tu corazón está abierta. Está abierta para recibir palabra. Está abierta para recibir bendición. Está abierta para confiar en Dios. ¿Sabes? En esta mañana cuando fui a mi tiempo de oración antes de llegar aquí a los estudios del 97.7 Nueva Vida, estaba orando en la madrugada y compartí en mis redes sociales cuando llegó, ¿verdad?, esta palabra. Y esa imagen que ustedes pueden ver ahí proyectada en mi computadora. Esa imagen, que fue una imagen que yo, ¿verdad?, conseguí estas dos imágenes individuales y las uní. Las uní porque cuando me desperté en la madrugada a orar para decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo comparta hoy con la audiencia linda del 97.7 Nueva Vida? Llegó a mi mente confiando en Dios. Confiando en Dios. Llegó a mi mente esa palabra, esa frase, confiando en Dios. Y yo dije, bueno, yo tengo que impartir hoy esa confianza. Yo tengo que hoy decirle a la audiencia que nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Porque quizás tú pusiste tu confianza en algún hombre. Quizás tú pusiste tu confianza en el ser humano en alguna etapa de tu vida y te traicionó y te falló. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, las cosas no van a fallar. Él no va a fallar porque Él es Dios, porque Él es fiel, porque Él es diferente. Su fidelidad es para siempre. Así que yo te invito hoy a que tú digas: estoy confiando en Dios. Y cuando estaba en ese tiempo, en ese espacio en la mañana de oración para compartir esta reflexión dominical contigo, como acostumbramos todos los domingos en nuestra cita divina, pues llegó a mi memoria toda esa gente que sale cada día confiando en Dios, aun cuando llega el temor, aun cuando llega el miedo, aun cuando llega la ansiedad, pero aún así abren las puertas del corazón para decir: estoy confiando en ti. Hacen todo lo que tengan que hacer. Cruzan la puerta de su casa para llegar al hospital a trabajar. Y estoy hablando de aquellos que trabajan en el campo de la salud.
Cruzan la puerta de su casa, abren la puerta de su casa, abren la puerta de su automóvil, se ponen todo el protocolo y van por ahí diciendo, estoy confiando en Dios. Entregándose al Dios Todopoderoso para que les cubra, les proteja y diciendo, confío, Señor. Confío en ti. Así que hoy levantamos un clamor y hoy agradecemos a todo ese personal que trabaja en el área médica. Tengo muchas amigas que son enfermeras y he conocido su esfuerzo. Muchas de ellas han conversado conmigo y me han expresado sus temores. Porque acuden a la fe, a una palabra de fe para que su corazón continúe firme confiando en Dios. Así que para todos ustedes que trabajan en el área de la salud, no solamente las enfermeras, los paramédicos, los doctores, no solamente ustedes, el personal de mantenimiento que trabaja en los hospitales, los reconocemos. Los que preparan los alimentos en los hospitales los reconocemos. Las que trabajan en la parte administrativa de oficinistas completando el récord, las reconocemos. Confiando en Dios que todo va a estar bien. Necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos activar nuestra fe cada mañana, cada día cuando tengamos que salir y cruzar la puerta de la casa en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, del toque de queda, ¿verdad? Que cuando llega entonces el horario de salir de casa a trabajar, a laborar, tenemos que decir, estoy confiando en ti, Señor. Cuando los padres de familia tienen que salir de su casa a buscar el alimento, el sustento a su casa, confiando en quién, en Dios. Confiando en Dios, entonces así surge esta imagen, hermosa imagen, que no es una imagen que no existía, que estaba ahí, que la busqué y apareció y dije, wow, qué linda imagen de un personal de asistencia médica orando, en oración, orando, activando su fe. Y esa imagen, ¿verdad?, conmovió mi espíritu y mi corazón. Para aquellos, ¿verdad?, que están en el Facebook, que la pueden ver, los que están en sintonía del 97.7 Nueva Vida, que no ven la imagen, pero me escuchan. Es una imagen de un personal médico, parece una enfermera. Ella está, ¿verdad?, con su mascarilla, con sus guantes, con todo su atuendo lista para trabajar, lista para hacer, ¿verdad?, lo que tanto les apasiona a este personal médico. Y cuando vi esa imagen, conmovió mi corazón y comencé en la madrugada a orar por ellos. No solo por ellos, sino por todos los que trabajan en los hospitales, pero por todos los que cruzan la puerta de su casa. Luego entonces por la policía, por los guardias de seguridad que están en estos lugares, por la policía de Puerto Rico, por los que trabajan en los supermercados. Y todos los domingos, el domingo pasado hicimos un clamor, levantamos un clamor, pero es que tenemos que seguir, no podemos parar, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, dejar de clamar y dejar de inspirar a otros por la palabra de Dios, de llevarles fe, aliento a su corazón, paz en medio de la ansiedad, paz en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Aquellos que se preguntan qué pasará, qué va a pasar. Aquellos que están preguntándose por la parte económica, qué va a pasar, porque es válido, claro que sí. Si en medio de este cambio muchas cosas, ¿verdad?, están siendo tocadas. Pero lo importante es que aunque hayan cosas de tu vida que estén siendo tocadas, que es la realidad, tú hoy te levantas y te llenas de fe. Vamos, yo estoy hablando con gente de fe que se levanta hoy y que dice, estoy confiando en Dios. La realidad está ahí, pero mi fe está puesta en Dios. La realidad está ahí, pero mi fe está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Sigo confiando y creyendo en lo que Dios ha dicho. Sus promesas, escucha. Si es su voluntad. Si yo te pregunto cómo estás, ¿qué vamos a responder todos? Estoy confiando. Estoy confiando
pero ¿confiando en quién? En Dios, en sus promesas. Levántate en esta mañana. Tú que me escuchas, levántate en esta mañana a darle gracias a Dios. Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias porque Él es bueno, porque Él es la fortaleza en el día de angustia. Y conoce los que en Él confían. Así que estoy hablando con gente que se levanta hoy y que dice, estoy confiando en Dios, estoy confiando en sus promesas, estoy confiando que todo está bien en casa, que todo está bien en casa porque Él está en mi casa, porque Él está conmigo, porque Él me está cuidando, porque Él es el proveedor, porque Él es mi ayudador, porque de Él viene la sabiduría, esa sabiduría que pedimos y que oramos para que los que tengan que tomar decisiones tomen las mejores decisiones, pero van a poder tomar las mejores decisiones cuando la confianza está puesta en Dios. Cuando la confianza está puesta en Dios, que de otro modo no se pueden tomar buenas decisiones. Usted disculpe, perdóneme, pero es que no hay manera de tomar buenas decisiones si no ponemos nuestra confianza en Dios, si no creemos en lo que dice la palabra de Dios. No hay manera de que las cosas fluyan bien, de que fluyan en orden, de que tomen su rumbo, de que tomen el mejor curso, de que tomen la mejor forma. Si no confías en el que ha dicho que va a estar contigo, en el que te sanará, en el que te ayudará. La sabiduría viene de lo alto, viene del cielo. Esa sabiduría viene de lo alto y no hay otra forma de que las cosas puedan marchar bien si no pedimos la sabiduría de Dios. Salomón, este personaje de la Biblia, pidió sabiduría y el Señor se la concedió. Pidió sabiduría de lo alto y la Biblia dice que el que quiera sabiduría que la demande de Jehová del cielo, que la demande de lo alto. Confía en Dios, pero ¿cómo van a pedirle sabiduría a Dios si ni siquiera hablan con Dios? Si ni siquiera conocen a Dios, hay que hablar con Dios. Hay que confiar en Él, hay que recuperar esa confianza. Yo estoy hablando con gente que se levanta hoy, se levanta del sueño, se levanta del sueño, se levanta de todo aquello que va en contra de lo que Dios establece en su palabra y se despierta, y tu fe despierta. Y pones tu mirada en el Dios que te ayuda, en el Dios que está contigo y que nunca te abandona. Estamos confiando en Dios. Confiando en Dios porque Él es bueno y porque Él es tan maravilloso que no desde ahora, sino desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Que en este libro de Jeremías 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Quedó escrito aquí en su palabra, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, escucha bien, sino que su hoja estará verde. Esto habla de que todo va a estar bien. No verá el calor, verá su hoja cuando estará verde. Y en el año de sequía, o sea, en el año de la sequía, de la necesidad, de la escasez, no se fatigará ni dejará de dar fruto, porque el Señor será tu provisión. Qué lindo, qué maravilloso. Y ese versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En ti está puesta mi confianza. Voy a ir a una breve pausa y regreso con más, regreso contigo. No te vayas, quédate ahí, los que están conectaditos un ratito más. Aquí confiando en el Señor, orando. Y juntos, desde la nación que nos escuchas, por favor, déjanos por ahí de qué país nos escuchas, si quieres poner la bandera de tu país, si tienes alguna petición. Vamos a regresar en breve, esto es rapidito, vamos a hacer una pausa. Esto es el 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana, buena programación, edición especial durante toda esta pandemia. Estamos contigo, tú nos abres las puertas de tu casa, nosotros llegamos a través de la música, te abrazamos con palabras. Y aquí estamos. Esto es Nueva Vida. No te vayas. Regresamos con más.
Somos Nueva Vida, tu estación para todo Puerto Rico. 97.7 Metro Sur, 98.7 Este, 95.5 Oeste y 94.5 Suroeste. WNB, Sidra San Juan, WNB, Culebra Fajardo, WNB Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Y mejor que comenzar la mañana dominical con una inyección de fe, esperanza, buenas nuevas e historias de vida. Todo en una cita divina por Nueva Vida 97.7. Cita Divina con Yanira Rodríguez. Aquí seguimos, 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana. Estás en sintonía de Cita Divina con Yanira Rodríguez y estamos confiando. La música de Samuel Hernández, el tema que hemos seleccionado en esta mañana para bendecirte con buena palabra, con la reflexión dominical. Sabes que estamos aquí contigo. Nueva Vida es consuelo y fortaleza, compartiendo contigo en este ratito, en esta mañana linda. Estamos aquí en los estudios de Nueva Vida. Voy a mirar por aquí también la gente que se conecta a través de la página de Facebook. Síguenos en Facebook Nueva Vida 97.7 FM. También estoy en el fanpage Yanira Rodríguez. Hoy hablando de la confianza que debe estar puesta en Dios. Hoy juntos, unidos con este clamor. Confiando en el que dijo yo te sanaré. Estoy confiando en el que dijo por ti pelearé. Estoy confiando en el que dijo yo te sostendré. Estoy Confiando, la gente linda nos están escuchando desde Buenos Aires, poniendo su bandera. Oramos por esa nación, por Argentina. Qué bueno, la gente linda se sigue comunicando. Bendiciones para todos los que están escuchándonos a través del 97.7 Nueva Vida. La gente sigue, ¿verdad?, poniendo sus peticiones. Qué bueno, por aquí dicen, los escucho desde Toalta, Puerto Rico. Elizabeth Silva, bendiciones. Bendiciones por estar conectadita allá en el barrio. Oye, en Toalta están activadas la gente linda de Toalta, en el barrio Piñas, en Toalta. Y siguen por aquí. Vamos a ver si puedo. Aquí nos escribe Lee Ruiz, pidiendo oración por sus hijos, por su yerno, por un hermano que tiene de la policía. Salen a trabajar y están expuestos. Sí, por eso en esta mañana estamos, ¿verdad?, levantando esta declaración de fe, esta oración al cielo para que el Señor, ¿verdad?, los proteja a todos aquellos que salen de la puerta de su casa hacia afuera a trabajar. Saludos desde Caguas, estamos cerquita aquí en los estudios de Nueva Vida, desde San Juan, nos están escuchando, desde República Dominicana, Janet Fernández, bendiciones. Wow, desde Uruguay está la gente conectadita a nuestra cita divina por el 97.7 Nueva Vida. Bendiciones desde Guayama, nos escuchan también. Y por ahí siguen desde Dallas, Texas, desde Sabana Grande. Bendiciones para la iglesia presbiteriana que nos escucha desde Sabana Grande, desde Carolina, desde Delaware. O sea que estamos con diferentes naciones, con diferentes ciudades de aquí desde Puerto Rico, desde Fajardo, o sea, del norte, del sur, del este, del oeste, y aún trasciende la frontera, trasciende a otros países, a otras naciones. Este clamor en unidad, esta declaración de fe del pueblo de Dios que se levanta y de la gente linda que se levantó hoy tempranito en su casita. Quizás estamos en diferentes horarios, pero estás conectadito al 97.7 Nueva Vida, llenándote de fe, de fortaleza. Nos saludan también desde Florida, Sanford, Florida, desde California. Confiamos en el Señor, desde Sabana Grande, desde Dorado. Estamos unidos confiando en Dios. Así que sigue por ahí escribiendo tus peticiones. Vamos a estar orando por tu familia. Hoy vamos a levantar clamor por la familia. Vamos a levantar clamor para que el Señor Todopoderoso, el proveedor, pueda proveerte en medio, ¿verdad?, de esta situación. Vamos también a orar para que las cosas que tengan que suceder sucedan, para que nada te falte. Para los que están preocupados, ¿verdad?, por su empleo, para los empresarios, esos emprendedores que también recientemente están levantando negocio.
vamos a levantar oración. Y eso es lo que queremos impartir desde aquí, desde los estudios de Nueva Vida. Esperanza. Fe, esperanza. Porque Dios es tan bueno. Y sus ojos están puestos en ti. Sus ojos están puestos en ti. Y así como dice este libro de Jeremías, precioso versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y cuando dice bendito es que Él te va a bendecir con toda bendición de lo alto. Está hablando de bendición. Y cuando habla de bendición, habla de bienestar. Habla de su gracia sobre tu vida. Habla de su favor sobre tu vida. Y dice y te compara. Y compara a los que confían en Dios, a los que confían en Jehová. Dice que serás como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, escúchame bien, hay buenas noticias. En el año de sequía no se fatigará, sino que dará fruto. Y yo digo aquí, fruto y fruto en abundancia, porque cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Y cuando Dios promete, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Tú que estás escuchándonos en este momento. Cuando tú dices amén, significa así sea. Significa estar reafirmando, es una reafirmación, estás confirmando y diciendo, así sea, eso es así. Confío en Dios, confío en su palabra, que todo lo que Él ha dicho se cumple y yo lo voy a recibir si es su voluntad. Y la palabra de Dios me dice en Romanos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él te sanará. Él peleará por ti. Él te sostendrá. Él no te dejará, Él no te fallará, Él estará contigo hasta el fin de los días. Estará contigo para siempre. Así que tú tienes que creer en esa palabra. Oramos, ¿verdad?, por todas estas personas que tienen familiares en el hospital. En el nombre de Jesús, clamamos al Señor, confiando en sus promesas. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno. ¿Y qué es confiar en Dios? Escúchame. Confiar en Dios sencillamente es descansar en Él. Recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida. Saber que solo Él tiene el control absoluto, que Él está en control. Cuando confiamos en Dios, escucha bien, tenemos la certeza de que nuestro transitar, nuestro caminar en la vida será justo, porque Dios es justo, será reparador, o sea que el Señor restaurará lo que pasó. Debemos tener fe de que Dios existe, de que Él es real, de que ese sentimiento se haga fuerte en tu corazón, que ese sentimiento se alimenta, ¿sabes cómo? Con la lectura de la palabra, con lo que estamos haciendo hoy. Conocer a Dios a través de la Biblia alimentará nuestra confianza, eliminando, escucha esto, eliminando de nuestro corazón las dudas y los temores. Las dudas y los temores se eliminan cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú confías en lo que está escrito en su palabra. Y si me dices, ay, pero es que a veces yo encuentro en la palabra de Dios, palabra como fuertecita, acontecimientos, bien fuertes en la palabra de Dios. Sigue confiando porque para todo hay un propósito. A Dios no hay que entenderlo, sino hay que creerle y obedecerle. Y hay unos versículos resaltantes que hablan sobre la confianza en Dios. Si tenemos fe en Dios, estaremos seguros de que no hay nada imposible para Él. Si confiamos en su palabra, tendremos la convicción absoluta de que Él resolverá todo aquello que nosotros no podamos resolver. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú tienes fe, el Señor a través de esa convicción va a resolver todo lo que tú no puedas resolver, si es su voluntad. Hay algunos versículos reconfortantes sobre la confianza en Dios. Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres
esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Acaso nos parecerá algo familiar a lo que estamos viviendo? En donde hay gente que se está rompiendo la cabeza buscando alternativas. Buscando opciones para ver qué vamos a hacer para enfrentar esta pandemia, esta situación global, mundial. Pero el Señor dijo, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en esta madrugada yo oraba y yo decía, Señor, cuánta gente en Puerto Rico, cuánta gente en las diversas naciones que se humillan a ti, como dice tu palabra en el libro de Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces abriré los cielos, escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra. Entonces yo oraba y decía, Señor, cuánta gente hay humilladas ante tu presencia, cuánta gente, cuántos intercesores hay en esta madrugada. Yo miraba también en las redes sociales cuando hacía la publicación sobre la invitación para ustedes hoy, sintonizar Nueva Vida. Y cuando hacía la publicación a esa hora de la madrugada, veía gente conectada que estaban haciendo un llamado, una invocación al Dios Todopoderoso a través de la oración, una convocatoria y un llamado a la oración, gente intercediendo, grupos, familias orando. Entonces, ¿usted cree que Dios no va a tener misericordia? Dios va a extender su mano de misericordia, porque Él lo dijo en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, abriré los cielos, escucharé su petición, escucharé su oración, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Si es su voluntad, siempre confiando en su voluntad. Por eso es que Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible, todo es posible. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Filipenses 4:13, que yo sé que te lo sabes de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Es que Dios es tan bueno. Entonces, quizás tu pregunta de hoy es, o tú estás preguntando, ¿cómo confiar en Dios en medio de la dificultad? ¿Cómo confiar en Dios en medio de la enfermedad? ¿Cómo confiar en Dios en medio de la adversidad? ¿Cómo confiar en Dios en medio de la escasez? ¿Cómo confiar en Dios en medio del dolor? Pues ahí es que tienes que confiar, ahí es que se produce la confianza, porque si todo está bien, si lo tienes todo, entonces ¿cómo se va a desarrollar esa fe, esa confianza en Dios? Es precisamente en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, en el momento del dolor, en el momento de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, que se manifiesta y se glorifica a Dios. ¿Cómo confiar en Dios? Para alcanzar la confianza plena, absoluta, completa en Dios, que nos haga sentir la seguridad que obrará en bienestar de nosotros, sus hijos. Escucha esto. Debemos primeramente conocer y hacer de la palabra una prioridad. O sea, eso está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo confiar en Dios? Pues tienes que hacer una rutina de ejercicio de lectura bíblica. A través de la palabra llegaremos a conocer su corazón, el corazón de Dios, su poder y su autoridad. Para confiar en Dios debemos conocerle, darle valor a sus acontecimientos, sean esperados por ti o sean inesperados, sean buenos para ti o no tan buenos. Tenemos que darle valor a los acontecimientos que tienen propósitos, a los hechos que lo acreditan como el Salvador, a los hechos que lo acreditan como el Salvador. Él tiene todo el crédito de ser el Salvador, ayer, hoy y por siempre. O sea que cuando tú lo necesitas, ahí más se manifiesta el Salvador, porque solo Dios puede salvar. La confianza en Dios debe basarse en la creencia. Debes creer en Dios, debes creer en su existencia, debes creer que Él existe.
Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Tenemos la convicción de que existe. Y sí lo vemos a través de la naturaleza, sí lo vemos a través de la montaña, a través del cielo, a través del océano. Sí vemos a Dios a través de la sonrisa de un niño. Sí vemos a Dios manifestado en diferentes maneras. Dios está. Él está. Debes tener la convicción de que existe, de que Él habita en tu corazón, en nuestro corazón. Y es razón suficiente para reposar nuestros sentimientos de amor y de esperanza en Él. Dios es digno de nuestra confianza. Es digno de nuestra confianza. Si te preguntan cómo estás, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué vamos a decir hoy unidos? Estoy confiando. Estoy confiando. ¿En qué? En sus promesas. En sus promesas. Estoy confiando en su grandeza. Simplemente porque Él es bueno. Y conoce a los que en Él confían. Así que te conoce a ti que estás conectadito del 97.7 Nueva Vida a través de estas ondas radiales, llegando hasta tu casa para abrazarte con palabra, abrazarte con música, pero no cualquier música. Música que habla directito a tu corazón, música que te abraza, para que puedas continuar confiando en Dios. Cuando nos sentimos invadidos por circunstancias difíciles, la fe en Dios alimenta tu corazón. El Señor te ayuda, crece la confianza en Dios. Cuando comprendo que Dios está conmigo, ya no importa quién esté en contra de mí. Escucha bien, cuando comprendo, eso es confianza, que Dios está conmigo, ya no importa quién esté contra mí o lo que esté en contra de mí, ya no importa, porque yo estoy confiando en Dios. No desesperes, confía pacientemente en Dios, alimenta tu fe, abre tus brazos en este momento, abre tus brazos, porque lo mejor está por llegar y es el abrazo del cielo, es el abrazo del Padre. Abre tus brazos, abre tus brazos, confía, confía, confía en Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, confiamos en ti. Solo tú, mi Dios, me sostienes y reconfortas cuando más lo necesito. Tú nunca me abandonas, nunca me dejas. El Señor prometió que estará contigo hasta el fin. Quien confía en Dios, quien en Dios confía, nada ni nadie lo desanima. Escucha esta frase. Quien en Dios confía, nada ni nadie lo desanima. Aleluya, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, no desesperes. Confía pacientemente en Dios, alimenta tu fe y abre tus brazos, que lo mejor está por llegar. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Señor. Nos preparamos para la oración. Para una oración de confianza en Dios. La confianza nos reconforta el espíritu. Y aún más, escucha esto, si nos entregamos en oración a los acontecimientos que Dios tiene ya preparado para cada uno de nosotros, sus hijos. Sabemos que la oración es el arma poderosa para combatir toda la preocupación, la angustia, todo lo que nos agobia. Lo contrarrestamos con fe, con oración, con esperanza en Dios, con la confianza en Él. No existe oración, escúchame bien, que no venza el mal. No existe oración que no venza el mal. Así que te invito a que hoy, a través de esta declaración de fe, confiando en Dios, podamos elevar oración ante el trono del Altísimo y decir: oh amado Señor, vamos, únete conmigo. Gracias, Señor. Únete conmigo, tú que estás escuchando el 97.7 Nueva Vida, tú que estás también en las redes sociales.
Únete, vamos a unirnos. Estamos confiando en Dios, de todos los países, de todas las ciudades de Puerto Rico, norte, sur, este, oeste. Estamos confiando. Gracias, Señor, nos unimos en oración. Oh, amado Señor, te doy gracias por regalarme el don de la vida, porque la vida es un regalo tuyo. Y del amor, porque el amor es un regalo tuyo. La salud es un regalo tuyo. Regálame la capacidad de saber cuándo escucharte. Aumenta mi confianza y mi fe en ti. Regálame, vamos, díselo. Regálame un corazón dócil, un corazón sensible, sencillo, humilde, sensible a tu voz, abierto a tu voluntad. Oh Señor, que cuando me pregunten cómo estoy, yo pueda decir: mi confianza está puesta en Dios. Oh Espíritu Santo, en esta hora levantamos clamor. Clamor por todos aquellos que se han conectado, por todos aquellos que siguen en sintonía de Nueva Vida y de esta cita divina. Señor, bendíceles. Oramos por cada familia. Señor, levantamos clamor por la familia, por las familias, por los hijos, por los esposos, por las mujeres en la casa, Señor, por la familia, por los matrimonios, Señor, por los abuelitos, Señor, los tíos, las tías, los primos, Señor, por toda la generación de familia. Oh, Señor, levantamos oración por la familia. Bendícelos, Señor. Abraza sus corazones a los que sufren porque su familia está distanciada. Oramos, clamamos, intercedemos en el nombre de Jesús, que tú les sanas, que tú les cubres con tu hermosa presencia. Oramos y confiamos por esos familiares que tienen familia en el hospital. Enviamos tu palabra, que es viva y es eficaz. Tu palabra que no tiene fronteras, porque tú eres omnipresente, estás en todas partes, Señor. Tu palabra trasciende aún de estas ondas radiales y llega donde tiene que llegar, llega al hospital, llega a la cárcel y llega a la casa, Señor. Declaramos bendición, Señor. Guarda, protege a los policías, a las enfermeras, a los médicos, a los doctores, a todo el personal de hospital, a los que preparan alimento, a los que trabajan en mantenimiento, Señor. A todos, guárdales. A los medios de comunicación, los reporteros, los periodistas, Señor. Al gobierno, los funcionarios de gobierno. Oramos, clamamos por tu sabiduría para que fluya la confianza en ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, y si hay alguien que quiera abrir las puertas de su corazón para recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, este es el momento. Solo vas a decir: Señor Jesús, abro mi corazón, pongo mi confianza en ti. Oh, yo sé, Señor, que tú has perdonado mis pecados, que los limpiaste en la cruz del Calvario, que tú escribes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Comparte con otros. Recuerda, también está en mi fanpage Yanira Rodríguez, ahí estamos también, y en Nueva Vida 97.7 FM. Vamos a una pausa y regresamos con más de Cita Divina. Bendiciones.